Evangelio de hoy. Domingo 7 de septiembre del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 14, versículo 25 al 33. En aquel tiempo, grandes multitudes acompañaban a Jesús. Y él se volvió y les dijo: Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún también a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Quien no carga con su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. ¿Por qué? ¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que, después de haber puesto los cimientos y no poder acabarla, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él, diciendo: este hombre comenzó a construir y no pudo terminar. ¿O qué rey, al salir a guerrear contra otro rey, no se sienta primero a deliberar si con 10.000 hombres puede enfrentar al que viene contra él con 20.000? Si no puede, mientras el otro aún está lejos, envía una embajada a pedir condiciones de paz. Así pues, todo aquel de vosotros que no renuncia a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El seguimiento que empieza en el corazón. La escena presenta a Jesús caminando y a muchas personas siguiéndolo, atraídas por su palabra y por los signos que acompañan su misión. En ese contexto de entusiasmo, Él se vuelve y pronuncia una enseñanza que corta como filo de espada. Porque no se conforma con multitudes fascinadas, sino que busca discípulos libres y conscientes del camino que están emprendiendo. El Señor no rebaja el tono para conservar adeptos. Más bien, purifica la intención de quienes le acompañan, recordando que la comunión con Él no se edifica sobre impulsos pasajeros sino sobre decisiones profundas. El discipulado no es una emoción. Es una forma de vida que reorganiza el corazón y reordena los afectos. Lo que sigue no es un llamado a una élite de perfectos, sino una invitación universal a vivir con verdad. Nadie puede seguir a Cristo sin ponerlo en el centro. Y todo lo demás encuentra su lugar a partir de ese centro. El lenguaje duro del amor radical. Las palabras fuertes de Jesús acerca de preferirlo por encima de los lazos más sagrados de la cultura, los vínculos familiares y la propia vida. No son una apología de la ruptura afectiva ni una incitación al desprecio, sino un recurso semítico para expresar prioridad absoluta. El Señor afirma que si algo, por bueno que sea, ocupa el lugar de Dios, se convierte en un peso que desvía la marcha. Cuando Él pide primacía, está protegiendo todos nuestros amores del peligro de convertirse en ídolos. Quien ama a Cristo primero ama mejor a su familia, porque la libertad interior le impide utilizar al otro para llenar vacíos. Y la esperanza del reino purifica el afecto del egoísmo. El lenguaje duro es, en realidad, ternura exigente. Separa lo accesorio de lo esencial para que lo esencial pueda sostenerlo todo. Preferir a Cristo para amar más y no menos. Cuando Jesús reclama ser preferido incluso sobre los lazos familiares, está sanando la raíz de nuestras relaciones. Muchas veces llamamos amor a dependencias que nos confunden, a miedos que silencian la verdad, a expectativas proyectadas que asfixian al otro.
El seguimiento del Señor ordena el amor. Porque solo quien vive anclado en Dios puede ser verdaderamente libre para entregarse sin poseer. Poner a Cristo en el primer lugar no resta amor a los nuestros. Lo multiplica. Limpia la afectividad de la necesidad de control. La vuelve paciente, capaz de perdonar. Creativa para buscar el bien real del otro. Las palabras incómodas del Evangelio no disminuyen la humanidad. La transfiguran. Tomar la cruz, de símbolo a estilo de vida. El mandato de cargar la cruz no se reduce a tolerar dolores inevitables. Ni se confunde con una espiritualidad victimista. La cruz, en labios de Jesús, es la forma concreta en que el amor se hace fiel en medio del conflicto. La injusticia, la incomprensión y los límites. Cargar la cruz es optar por la verdad cuando sería más rentable callar. Es perseverar en el servicio cuando pasa la gratitud. Es perdonar cuando los cálculos piden revancha. Es mantener la palabra dada cuando cambian los vientos. La cruz no idealiza el sufrimiento. Lo redime con sentido. Quien rehuye toda cruz termina rehén de 1000 pequeñas ataduras. Quien abraza su cruz con Cristo aprende el arte de atravesar la noche sin perder la esperanza. Hasta que amanece. 2 parábolas para inteligencia espiritual, la torre y el rey. El Señor no exalta un ardor irreflexivo. Tampoco una prudencia paralizante. Propone la lucidez del constructor que calcula si puede levantar una torre hasta el final. Y la estrategia del rey que, frente a fuerzas superiores, busca la vía de la paz. Estas imágenes enseñan que el seguimiento necesita deliberación. Honestidad sobre los recursos reales y humildad para pedir ayuda. No se trata de preguntar si contamos con fuerzas propias suficientes. Porque no las tenemos. Se trata de comprobar si queremos vivir sostenidos por la gracia. Si aceptamos los medios concretos de una vida espiritual sensata. Oración perseverante. Comunidad que corrige y consuela. Sacramentos que alimentan. Acompañamiento que discierne. Sobriedad que libera, servicio que ensancha. La torre no es un proyecto de vanidad. Es la casa construida sobre roca. La guerra no es violencia. Es la batalla interior contra el mal que no se vence con bravuconadas sino con humildad. El cálculo evangélico, entre el entusiasmo y la perseverancia. Hay entusiasmos que arrancan como incendio de paja y se extinguen a la primera brisa. La prudencia evangélica no enfría los deseos. Los hace duraderos. Calcular, en el vocabulario de Jesús, es examinar si el corazón acepta el precio de la fidelidad. Significa reconocer los momentos de aridez en la oración sin dramatismos. Organizar tiempos reales para cultivar el espíritu. Ajustar expectativas para no confundir el reino. Con la promesa de una vida sin fricciones. El cálculo evangélico incluye reconocer heridas y patrones de esclavitud. Nombrar tentaciones concretas. Y diseñar estrategias humildes para no exponerse ingenuamente. La perseverancia no nace de apretar los dientes. Nace de un amor que aprende ritmos. Que se deja cuidar, que respira. Renunciar a todo para poseer el todo. El clímax del pasaje recuerda que nadie puede ser discípulo si no se desprende de todo lo que posee. No se trata de una consigna uniformadora ni de un romanticismo improvisado. Es un principio de libertad interior. La renuncia evangélica libera del espejismo de la autosuficiencia.
Del peso de la riqueza que exige ser servida. Da vértigo de la comparación que envenena. Quien se desapega puede disfrutar mejor lo que tiene. Compartirlo con alegría y perderlo sin perderse. Hay renuncias visibles, la simplicidad de vida. La generosidad concreta. La disponibilidad para la misión. Y renuncias invisibles, el abandono del protagonismo. La guerra contra la vanidad. La decisión de no construir identidades sobre los aplausos. Renunciar no es odiar la creación. Es dejar que las cosas sean cosas y que Dios sea Dios. Libertad de los afectos, vínculos purificados, no anulados. El texto pone frente al espejo nuestras lealtades. A veces la familia, lugar de bendición, se vuelve criterio último que sofoca la llamada. Otras veces, el propio yo se hace altar ante el que todo se sacrifica. Jesús no pide amar menos a los nuestros. Pide hacerlo desde la libertad que nace de amarlo a él primero. Eso evita confundir amor con fusión. Obediencia con miedo. Consejo con control. El discípulo aprende a poner límites saludables. A decir sí con verdad y no sin culpas. A sostener decisiones de conciencia aunque duelan. Paradójicamente, esa libertad hace más fecundas las relaciones. Porque ya no se las usa para colmar vacíos, sino que se las sirve para que cada uno florezca. La cruz cotidiana, un mapa de fidelidades pequeñas. Llevar la cruz no siempre es un gran heroísmo. Muchas veces es un tejido de gestos silenciosos que sostienen el bien común. Es la paciencia en el cuidado de un enfermo cuando se agota la energía. La honradez en el trabajo cuando nadie mira. La mansedumbre ante una provocación que merecería respuesta. La constancia en un proyecto comunitario cuando los apoyos disminuyen. La honestidad de volver a empezar tras un tropiezo. La cruz cotidiana vive de una certeza. No caminamos solos. El Maestro no delega sacrificios que él no haya abrazado. Su compañía transforma la carga en yugo compartido. El mejor antídoto contra el victimismo es descubrir el fruto que la fidelidad va gestando en otros. Muchas veces en silencio. La pobreza que abre espacio, bienes como medios y no como fin. Renunciar a la posesión absoluta reordena el modo de habitar el mundo. La pobreza evangélica no desprecia el trabajo ni niega la belleza de las cosas. Denuncia su absolutización. Cuando las posesiones dejan de ser ídolos, se vuelven herramientas para el bien. La casa se abre. El dinero circula hacia quienes lo necesitan. El tiempo se comparte. Los talentos se ponen en juego para crear futuro. Esta pobreza crea ligereza interior. Hace a la persona disponible. La vuelve creativa para responder a urgencias. Y audaz para itinerarios nuevos. Es una pobreza alegre porque no nace de la carencia. Nace de la plenitud de un amor que colma desde dentro. Construir la torre, fundamentos, ritmo, materiales. Si el seguimiento es una construcción, conviene cuidar los cimientos. La roca es la palabra escuchada y practicada. Y la argamasa es la perseverancia. Los materiales son decisiones concretas. Horarios de oración que atraviesan la semana. Reconciliaciones buscadas a tiempo. Vínculos de fraternidad donde se puede ser vulnerable sin vergüenza. Hábitos de estudio que robustecen la inteligencia de la fe. Compromisos de servicio que abren los ojos a los pobres. El ritmo es realista.
No hace promesas grandilocuentes que luego se abandonan. Una torre no se levanta de un día para otro. Cada ladrillo tiene su jornada. La belleza aparece cuando se mira hacia atrás. Y se descubre que la gracia ha ido convirtiendo el deseo en casa habitable. Discernir la guerra y pedir la paz, humildad que salva. La imagen del rey que, al ver su desventaja, envía una embajada busca enseñar que hay batallas que no se ganan con orgullo. El enemigo no es la carne y la sangre de los otros, sino el mal que se cuela en nuestras ambiciones y miedos. La victoria cristiana comienza cuando reconocemos que no podemos solos. Y salimos al encuentro del Príncipe de la Paz para pactar su señorío en nuestra vida. Rendir armas ante Dios es una forma de libertad. Aceptar ayuda. Pedir consejo, confesar fragilidades. Es abrir puertas por donde entra la salvación. Pelear la guerra equivocada agota. Elegir la paz correcta fecunda. Coste y alegría, la paradoja del Evangelio. Algunos temen que la radicalidad de estas palabras robe la alegría. Ocurre lo contrario. La alegría superficial exige anestesias constantes. La del discipulado nace de una verdad sin maquillaje. La renuncia evangélica no apaga la fiesta. La hace verdadera. La cruz no contraría la felicidad, la depura. Cuando los amores están ordenados, las cosas vuelven a su lugar. El corazón respira. Y la vida encuentra un ritmo que soporta las tormentas. La paradoja es nítida. Perder para ganar, bajar para subir. Ceder para poseer. El Evangelio no infantiliza, madura. No promete caminos fáciles. Enseña sendas anchas de sentido. Discipulado en las estaciones de la vida. El precio de seguir a Jesús se paga de modos distintos según las etapas. En la juventud, tal vez signifique resistir la seducción de identidades prefabricadas y elegir coherencias que no dan likes. En la madurez, puede implicar priorizar la fidelidad sobre la carrera. El tiempo para cuidar sobre el brillo del éxito. La valentía de decisiones que protegen la dignidad de todos. En la vejez, quizás sea aceptar límites con paz. Entregar roles. Bendecir sin controlar. Preparar la partida con serenidad. En todas las estaciones, el criterio es el mismo. Cristo primero, lo demás en su sitio. Y una libertad creciente para amar. Comunidad que acompaña el costo. Nadie discierne solo el precio de su camino. Las comunidades se vuelven odres nuevos cuando ayudan a ordenar amores. Acompañan a los que atraviesan crisis. Sostienen a quien decide simplificar su estilo de vida. Celebran las fidelidades pequeñas. Corrigen con caridad cuando aparece la tibieza. Crean estructuras de corresponsabilidad para que el peso se reparta. Se forman para pensar la fe sin miedos. Una comunidad que acepta el costo de ser discípula será siempre más hospitalaria. Más misionera y más alegre. Porque deja de girar en torno a sí misma. Y se pone al servicio del reino. Prácticas que disponen el corazón. El precio se paga con elecciones diarias. Ayunan los ojos cuando evitan comparaciones que roban la paz. Ayunan los oídos cuando no se alimentan de rumores. Ayuna la lengua cuando renuncia a la palabra hiriente. Ayuna el ego cuando elige el último lugar sin anuncio. Ayuna la agenda cuando deja huecos para Dios. Y para el hermano. Estas pequeñas renuncias
tejidas con constancia, preparan al corazón para decisiones mayores. No sustituyen el amor. Lo educan. No ganan méritos. Disponen a la gracia. Son gimnasia de libertad. Los ídolos discretos que encarecen el camino. Hay apegos que no se confiesan porque parecen inocentes. La necesidad de aprobación. La hiperconexión que no tolera el silencio. La obsesión por la imagen. El consumo que da identidad. El activismo que evita el encuentro con uno mismo. Son odres viejos que revientan cuando el vino nuevo del Evangelio intenta fermentar. Detectarlos es ya comienzo de conversión. Romper su hechizo exige pequeñas prácticas de sobriedad. Tiempos de silencio verdadero. Espacios sin pantallas. Actos de generosidad anónima. Pausas contemplativas en las que el corazón aprende que es amado sin tener que rendir. La decisión que nos configura. Seguir a Jesús no es una suma de esfuerzos dispersos, es una decisión que configura la vida. Se expresa en un sí inicial y en miles de síes posteriores. Este sí no es un impulso romántico. Es un pacto sostenido por la gracia. Puede comenzar con una oración simple: quiero que seas el primero. Ordena tú mis amores. Enséñame el precio que libera. Dame compañeros de camino. Muéstrame la cruz que me corresponde y dame tu espíritu para llevarla con dignidad. Quien se decide así descubre que el Señor toma en serio su palabra. Y abre caminos que antes parecían imposibles. El seguimiento de Cristo como opción radical. Cuando Jesús se dirige a las multitudes que lo siguen, no lo hace con un discurso de seducción fácil ni con promesas superficiales de bienestar inmediato, sino con una claridad que desarma cualquier ilusión, de ligereza en el camino del Evangelio. Les advierte que quien quiera ser su discípulo debe anteponerlo a cualquier vínculo afectivo o social, incluso a los lazos más íntimos como la familia o la propia vida. No se trata de un llamado a despreciar lo humano, sino a ubicar en el orden correcto las prioridades que dan sentido a la existencia. Seguir a Cristo implica reconocer que ninguna relación, ningún afecto, ningún proyecto personal puede tener un lugar más alto que Él. Porque solo en la adhesión radical a su persona se halla la verdadera libertad y la plenitud del amor. La renuncia como camino de liberación. La exigencia de renunciar a sí mismo. No es un rechazo a la identidad ni una condena a la anulación, sino la invitación a dejar atrás el egoísmo, el apego desordenado a los propios deseos, y la obsesión por la seguridad material o emocional que esclavizan el corazón. Jesús pide al discípulo que aprenda a soltar, a desapegarse, a no absolutizar lo que es pasajero, para descubrir que el mayor tesoro está en Él. Esta renuncia no empobrece, sino que enriquece, porque libera al ser humano de aquello que lo ata a la tierra, y lo abre a la verdadera grandeza de vivir en el amor de Dios, y en la entrega generosa a los demás. La cruz como condición del discipulado. Cuando Jesús habla de cargar con la cruz, no se refiere solo a soportar dificultades inevitables de la vida, sino a asumir conscientemente el compromiso de vivir según el Evangelio, aunque ello implique rechazo, incomprensión o persecución. La cruz se convierte en el signo de fidelidad, en el lugar donde se manifiesta la coherencia de una vida
Que no se deja moldear por la comodidad ni por las presiones del mundo, sino que permanece fiel a Cristo aún en medio de la adversidad. La cruz no es una imposición externa, sino la elección voluntaria de amar hasta el extremo. Aunque duela, aunque cueste. La sabiduría de calcular el costo. Jesús utiliza las imágenes de quien construye una torre y de un rey que se prepara para la guerra para mostrar la importancia de la prudencia y la reflexión antes de tomar una decisión trascendental. El discipulado no puede vivirse desde la improvisación ni desde un entusiasmo pasajero, sino desde una conciencia madura del costo que implica. Seguir a Cristo requiere un discernimiento serio. Saber que habrá sacrificios, que se renunciará a seguridades, que se caminará contracorriente. No se trata de intimidar, sino de invitar a una opción libre y consciente. Que no se deje llevar por impulsos efímeros, sino que permanezca firme en la prueba. El peligro de la superficialidad en la fe. Jesús denuncia con estas palabras la tentación de quedarse en un cristianismo cómodo y superficial, donde se busca a Dios solo por conveniencia, por tradición o por momentos de necesidad, pero sin comprometer verdaderamente la vida. Una fe superficial no resiste el paso del tiempo ni las dificultades, porque carece de raíces y de firmeza. Por eso, quien se decide a seguir a Cristo ha de estar dispuesto a vivir con coherencia. No a medias, no solo cuando es fácil o cuando todos lo aplauden, sino también cuando hay oposición. Y cuando el camino exige sacrificios que cuestan. La radicalidad del amor cristiano. La exigencia de Jesús no es un llamado al rigor vacío ni a un legalismo duro, sino a un amor que lo abarca todo, y que no se conforma con medias tintas. La radicalidad del Evangelio no consiste en la dureza, sino en la integridad de una entrega total. Seguir a Cristo significa amar como Él ama, con un amor que no se guarda reservas, que no se limita a lo fácil, que no se detiene en las comodidades personales. Esta radicalidad es la fuente de la verdadera alegría. Porque quien se entrega de esta manera experimenta que su vida tiene un sentido que trasciende cualquier límite humano. La libertad en la decisión de seguir. Jesús no obliga a nadie a seguirlo, sino que plantea con claridad las condiciones para que cada uno elija libremente. Él no es un líder que manipula ni que oculta las dificultades, sino un maestro que respeta la libertad y que quiere discípulos conscientes, no seguidores ingenuos. Por eso, su mensaje no busca aumentar multitudes de manera superficial, sino formar corazones dispuestos a caminar con Él en la verdad. La libertad con que se responde a este llamado es esencial. Porque solo quien elige por amor y en plena conciencia puede perseverar en el camino del Evangelio. El discipulado como transformación interior. Seguir a Cristo no es simplemente cumplir normas externas ni asumir ciertas prácticas religiosas, sino dejar que el corazón se transforme radicalmente. Implica un proceso de conversión profunda en el que se aprende a mirar, pensar, decidir y amar como Jesús. La exigencia de renunciar y cargar la cruz se traduce en una vida nueva, donde los criterios del mundo son reemplazados por los criterios del Evangelio. No se trata de perfeccionismo, sino de fidelidad en el camino, donde cada paso de entrega va configurando al discípulo con el Maestro. La herencia de los verdaderos discípulos. Los que aceptan este desafío de vivir en coherencia y fidelidad con Cristo.
Reciben una herencia que supera cualquier bien de este mundo. La comunión con Dios y la participación en la vida eterna. Lo que a los ojos del mundo parece pérdida. Renuncia o sacrificio, a los ojos de la fe es ganancia y plenitud. El discípulo descubre que al entregar lo pasajero recibe lo eterno. Que al soltar lo que esclaviza recibe la verdadera libertad. Que al morir a sí mismo encuentra la vida en abundancia que solo Cristo puede dar. La invitación vigente para todo tiempo. Estas palabras de Jesús no fueron solo para la multitud que lo escuchaba en su tiempo, sino que siguen siendo actuales para cada creyente de hoy. El discipulado no es una opción parcial ni una moda pasajera, sino un compromiso vital que atraviesa todas las dimensiones de la existencia. Ante un mundo que propone caminos fáciles y superficiales, el Evangelio recuerda la exigencia de una opción radical por Cristo. Esta invitación permanece abierta, desafiando a cada generación a decidir si quiere vivir con un corazón dividido o con una entrega total al Señor que da sentido y plenitud a toda la vida. El costo radical de la renuncia. Cuando Jesús habla de que nadie puede ser su discípulo si no renuncia a todos sus bienes, nos coloca frente a un desafío que rompe con toda lógica humana. La renuncia no significa necesariamente despojarse de todo en un sentido material, sino comprender que nada de lo que poseemos puede ocupar el lugar de Dios en nuestra vida. El Señor nos invita a un corazón libre, no esclavizado por la riqueza, la comodidad, los apegos o las seguridades terrenas. Solo así podremos ser verdaderos discípulos. Porque el que se aferra a lo suyo no puede abrazar lo eterno que Dios le ofrece. La seriedad del seguimiento. El seguimiento de Cristo no es un juego ni una emoción pasajera. Es un camino exigente que pide decisión, perseverancia y entrega total. Jesús no engaña a nadie, al contrario. Deja claro desde el principio que seguirlo implica cargar con la cruz. Es decir, aceptar las dificultades, el dolor y las pruebas que acompañan. La fidelidad al Evangelio. Solo quienes lo hacen con convicción descubren que esa aparente dureza encierra una alegría y una paz que nada en este mundo puede dar. La sabiduría de calcular el camino. La comparación con quien desea construir una torre y primero calcula los gastos revela que el discipulado requiere discernimiento y preparación. No basta con dejarse llevar por el entusiasmo inicial. Es necesario reflexionar sobre las implicaciones de la decisión. Jesús nos invita a pensar seriamente. ¿Qué significa seguirlo? Para no empezar un camino que luego abandonemos a la mitad. Dando testimonio de inconstancia. El ejemplo del rey que se prepara para la batalla. La parábola del rey que calcula sus fuerzas antes de salir a la guerra enseña que ser discípulo exige realismo y humildad. No podemos enfrentar la vida espiritual confiando únicamente en nuestras fuerzas, sino en la gracia de Dios, que sostiene en la lucha. La fe nos da la claridad para reconocer nuestras limitaciones y la valentía para emprender la batalla, con la seguridad de que Cristo pelea a nuestro lado. El desprendimiento como condición. Jesús insiste en la renuncia a los bienes materiales, porque sabe que el corazón humano fácilmente se apega a lo que posee. El peligro no está en tener, sino en dejarse poseer por lo que se tiene. Por eso,
El discípulo debe aprender a usar los bienes sin poner en ellos su seguridad, sabiendo que lo único definitivo es el amor de Dios. El que confía en el dinero o en el poder termina perdiéndose. Pero el que se abandona en Cristo lo gana todo. La cruz como signo de fidelidad. Cargar con la cruz no es un mandato de sufrimiento sin sentido, sino la manera de participar en el amor redentor de Cristo. El discípulo aprende que cada sacrificio, cada renuncia y cada entrega por amor a Dios y al prójimo tiene un valor eterno. La cruz se convierte en camino de purificación, fortaleza y esperanza, porque une nuestra vida a la de Cristo, que venció a través de ella. El discipulado como opción definitiva. Jesús no busca multitudes de seguidores superficiales, sino corazones decididos que estén dispuestos a ponerlo en el centro de su vida. El discipulado no admite medias tintas ni compromisos parciales, porque el amor verdadero no se da a medias. Cristo pide todo, pero a cambio ofrece la plenitud de la vida y la felicidad eterna que ningún otro puede dar. El riesgo del discipulado superficial. Seguir a Cristo sin estar dispuesto a pagar el precio lleva a un cristianismo frágil y vacío. Muchos comienzan con entusiasmo, pero abandonan cuando aparecen las pruebas, porque no asumieron desde el principio la seriedad del llamado. Jesús nos previene contra esa superficialidad y nos anima a edificar nuestra vida sobre la roca firme de la fe y la entrega total. La verdadera libertad del discípulo. Quien renuncia a todo por Cristo no se empobrece, sino que alcanza la verdadera libertad. El desapego abre el corazón para recibir los dones de Dios, sin miedo a perderlos, porque sabe que lo esencial no se arrebata. Esa libertad interior es la que permite vivir con paz en medio de la escasez o de la abundancia. Porque el discípulo sabe que su tesoro está en el cielo. La radicalidad del seguimiento. El Señor en Lucas nos presenta un mensaje profundamente radical. No porque busque imponer cargas insoportables, sino porque quiere mostrarnos que el camino de la fe no es superficial ni pasajero, sino una entrega que toca lo más íntimo de la persona. Su afectividad, sus proyectos, sus posesiones y su propia vida. El seguimiento de Cristo no admite medias tintas, ni se reduce a un entusiasmo momentáneo, que se diluye cuando llegan las pruebas, sino que exige la valentía de reconocer que todo lo que tenemos y somos debe estar al servicio del reino. Amar más a Cristo que a todo. Cuando Jesús habla de odiar padre, madre, esposa, hijos y hasta la propia vida, no está incitando a un desprecio literal, sino que está mostrando la supremacía del amor a Dios sobre cualquier otro amor humano. Amar a Cristo más que a todo no significa dejar de querer a la familia, sino amarlos en un orden nuevo, desde Dios, sin que ese afecto se convierta en un obstáculo que nos aparte de la misión que el Señor nos encomienda. La cruz como medida del discípulo. El seguimiento verdadero implica tomar la cruz. Es decir, abrazar el sufrimiento, la incomodidad, la renuncia y la entrega por amor a Cristo y a los demás.
La cruz no es un adorno, ni un símbolo vacío, sino la experiencia real de cargar con las consecuencias, de vivir en fidelidad al Evangelio. El discípulo que va de la cruz busca un cristianismo cómodo, que en realidad no es el que Jesús anunció. La construcción de la torre. Jesús utiliza la imagen de quien quiere construir una torre, y se sienta a calcular los gastos, mostrando que el discipulado no puede iniciarse con ligereza, sino con discernimiento y decisión. La vida cristiana no es fruto de la improvisación. Requiere planificación espiritual, oración constante, conocimiento de uno mismo, y sobre todo la claridad de que no se puede empezar y dejar la obra a medias. La batalla del rey prudente. La parábola del rey que analiza si puede enfrentar con 10.000 hombres, a quien viene con 20.000 muestra que el discípulo debe reconocer sus límites y apoyarse en la gracia de Dios. El seguimiento no es cuestión de poder humano, sino de humildad. De saber que si no confiamos en el Señor, la batalla está perdida antes de empezar. Este llamado a la prudencia es también un llamado a la fe. Renunciar a todo por Cristo. Jesús concluye afirmando que quien no renuncia a todos sus bienes no puede ser su discípulo. Y aquí no se trata solamente de posesiones materiales, sino de todo apego que nos encadene y nos impida avanzar en libertad hacia el Señor. La renuncia no significa desprecio, sino desprendimiento. Tener bienes, proyectos y afectos, pero no hacer de ellos un absoluto que ocupe el lugar de Dios. El costo y la recompensa. Seguir a Cristo tiene un costo alto, pero también una recompensa incomparable. El costo es la renuncia, la cruz, la incomodidad y las persecuciones. La recompensa es la vida eterna, la verdadera paz, el gozo que nadie puede quitar, y la comunión con Dios, que llena de sentido cada sacrificio hecho en su nombre. El discipulado como opción total. Este pasaje nos recuerda que no se puede ser discípulo de Cristo a medias, porque el Señor pide totalidad. El reino no se edifica con reservas, sino con la entrega sin condiciones. Esa totalidad no se vive de un día para otro, sino en un proceso de maduración donde el amor a Dios se va purificando y creciendo, hasta ocupar el centro absoluto de la vida. La libertad interior. La renuncia que Cristo propone no es opresión. Es libertad. Cuando el corazón no depende de los bienes ni de los afectos desordenados, se vuelve ligero, disponible y capaz de amar mejor. El verdadero discípulo es libre porque nada lo ata. Y en esa libertad descubre la alegría de pertenecer solo a Dios. El Evangelio nos pone frente a una decisión radical que no puede ser postergada, ni suavizada con excusas humanas. Pues Jesús no está hablando en un sentido metafórico o secundario, sino con la seriedad de quien sabe que seguirlo implica renunciar a seguridades, privilegios, relaciones y a todo aquello que pueda desviar al discípulo de la fidelidad al reino. Y en este contexto, cuando habla de odiar padre, madre, esposa, hijos y hasta la propia vida,
No está sugiriendo un desprecio literal, sino el establecimiento de un orden nuevo de prioridades donde el amor a Cristo es el centro que organiza, purifica y da sentido a todos los demás amores, y así. Lo que parece duro a primera vista se convierte en una invitación a no dejarse esclavizar por afectos, posesiones o miedos que, por legítimos que sean, corren el riesgo de convertirse en obstáculos. Cuando el Señor pide disponibilidad total, este mensaje impacta porque rompe con toda lógica cultural y natural, ya que en la mentalidad de Israel, la familia era el núcleo fundamental, la herencia el soporte de la identidad, y los vínculos sanguíneos algo sagrado. Sin embargo, Jesús coloca a sus discípulos ante un horizonte mayor donde la pertenencia al reino supera incluso lo más sagrado para el hombre. Pues solo quien entiende que el amor a Dios está por encima de todo puede entrar en la dinámica del discipulado. Y esa radicalidad no es un desprecio hacia la vida familiar, sino la forma en que el Evangelio la purifica, la orienta y la llena de un amor más pleno. Porque solo desde Cristo las demás relaciones adquieren su verdadera grandeza. El ejemplo de cargar la cruz nos recuerda que el seguimiento de Jesús no puede reducirse a entusiasmo pasajero, ni a una adhesión superficial. Porque la cruz es símbolo de muerte, de renuncia y de entrega. Y quien decide cargarla está aceptando un camino donde no hay lugar para la mediocridad, ni para una vida de conveniencia, sino para la entrega perseverante, diaria y consciente de todo aquello que uno es y posee. Ya que la cruz no es solo un objeto de sufrimiento, sino también de amor redentor. Y de la misma manera que Cristo abrazó la suya por nosotros, se nos pide a nosotros abrazarla nuestra infidelidad a Él, entendiendo que solo en esa entrega se alcanza la verdadera libertad. Las parábolas del hombre que quiere construir una torre y del rey que va a la guerra son ejemplos de prudencia y realismo que nos invitan a calcular, no en el sentido de limitar la generosidad, sino de ser conscientes de la seriedad del compromiso que estamos por asumir. Porque quien comienza una obra sin prever lo que implica corre el riesgo de quedar a medio camino. Y asimismo, quien entra en batalla sin considerar las fuerzas se expone a la derrota. De igual modo, el discipulado exige decisión, claridad de propósito y una disposición madura, no un impulso emocional pasajero. Y ese discernimiento previo es esencial porque Jesús no busca seguidores a medias, sino discípulos conscientes y libres que sepan lo que están aceptando. La exigencia de renunciar a todos los bienes no significa necesariamente abandonar físicamente todo lo que se posee, aunque en algunos casos puede serlo, sino vivir con una libertad interior, tal que nada ni nadie pueda ocupar el lugar que solo pertenece a Cristo. Y esto es particularmente desafiante en una sociedad donde la seguridad parece apoyarse en las posesiones, el poder o la influencia. Pero el Evangelio nos recuerda que esas cosas son pasajeras, y que, si no se subordinan al reino, pueden convertirse en cadenas que esclavizan. Pues solo el corazón libre de apegos puede seguir verdaderamente a Jesús.
sin temor a perder lo que considera suyo. Este pasaje es un espejo en el que cada discípulo debe mirarse con sinceridad. Porque revela las motivaciones que nos impulsan a seguir a Cristo. Y nos confronta con la pregunta fundamental de si realmente estamos dispuestos a que Él sea lo primero. Sin condiciones, excusas ni reservas. Y en esa confrontación puede surgir la tentación de suavizar sus palabras. O de interpretarlas de manera más cómoda. Pero Jesús no negocia con el discipulado. Pues su llamado no admite medias tintas. Y se dirige a quienes desean seguirlo de verdad. Aunque el precio parezca demasiado alto. Porque él mismo recorrió primero ese camino. La radicalidad del Evangelio no es un peso insoportable, sino la posibilidad de experimentar la libertad más grande. Pues cuando el discípulo renuncia a seguridades humanas descubre que en Cristo lo tiene todo. Y que la cruz, aunque dolorosa, es fuente de vida, y que las renuncias, aunque difíciles, abren el corazón a una plenitud mayor que el mundo no puede dar. De modo que lo que al inicio parecía una pérdida, se convierte en ganancia. Porque lo que se abandona son cadenas. Y lo que se recibe es una vida abundante en la presencia de Dios. También hay un aspecto misionero en estas palabras. Ya que Jesús no busca multitudes que lo sigan por moda o conveniencia, sino testigos auténticos capaces de dar la vida. Y eso solo es posible en quienes han renunciado previamente a todo por amor a Él. Porque solo un corazón libre puede anunciar el Evangelio. Con coherencia y valentía. Sin ceder al miedo ni a la tentación de callar ante la presión del mundo. Y en ese sentido, este texto nos enseña que la autenticidad de la misión depende de la radicalidad de la entrega. No de los números ni del éxito aparente. En la vida cristiana cotidiana, este pasaje se traduce en decisiones concretas donde el discípulo debe elegir entre Cristo y sus propios intereses, entre el Evangelio y la comodidad, entre la fidelidad y la mediocridad. Y aunque esas decisiones pueden parecer pequeñas, en conjunto revelan el grado de compromiso con el Señor. Porque cada elección es una oportunidad de cargar la cruz y seguirlo. Y de esa manera, el discipulado se convierte en un camino de coherencia diaria que exige constancia, vigilancia y amor verdadero. El radical llamado de Jesús. En el pasaje de Lucas, Jesús habla con una claridad que sacude toda seguridad humana. Y con una fuerza que atraviesa la comodidad de quienes lo siguen superficialmente. Pues deja claro que su camino no se trata de un recorrido fácil, ni de un sendero adornado de honores inmediatos, sino de una entrega total que no admite medias tintas. Porque quien desea ser su discípulo debe estar dispuesto a anteponerlo por encima de cualquier relación, vínculo o afecto humano. Lo que no significa despreciar a la familia, sino comprender que el amor a Cristo es la fuente que purifica y ordena todos los demás amores. Y es desde esta verdad donde se entiende que seguir a Jesús no se reduce a un entusiasmo pasajero, sino a una decisión radical que transforma la vida entera. El costo de la verdadera fe. Cuando Jesús dice que quien no toma su cruz no puede ser su discípulo, nos muestra que la fe no se reduce a un sentimiento, a un acto ritual,
o a un conjunto de creencias abstractas, sino que implica cargar con la cruz de la vida diaria. Aceptar con valentía los sufrimientos, renuncias y sacrificios que nacen de ser fieles a Él en medio de un mundo que muchas veces se opone a sus enseñanzas. Y esa cruz no es un adorno espiritual, sino un peso real que compromete la existencia y que revela si en verdad estamos dispuestos a amar a Cristo, con todas las consecuencias. Porque en esa fidelidad se juega el sentido de nuestra fe, el desprendimiento absoluto. Jesús pone de manifiesto que no basta con decir Señor, te sigo si el corazón está atado a riquezas, seguridades o apegos terrenales. Pues quien no renuncia a todo lo que tiene no puede ser su discípulo. Y esto no es un llamado al abandono irresponsable, sino a una libertad interior, que permite reconocer que nada es más importante que Él. De modo que los bienes, la familia y hasta la propia vida deben ser vistos desde la perspectiva de su reino. Porque el discípulo auténtico entiende que todo le pertenece a Dios, y que lo único que no puede perder es la comunión con su Señor. La renuncia como camino de libertad. Renunciar no es un gesto de tristeza ni un empobrecimiento estéril, sino el camino hacia la verdadera libertad. Porque quien vive pendiente de conservar lo suyo, termina esclavizado por el miedo a perder. Pero quien suelta y confía en Cristo, encuentra la paz y la fuerza de saberse sostenido por aquel que no falla. Y de este modo la renuncia se convierte en una ganancia, pues permite que el corazón se llene del amor de Dios y se libere de lo que lo ata, lo distrae o lo aleja de la plenitud de la vida cristiana. La sabiduría de contar el costo. Jesús propone dos parábolas. La del hombre que desea construir una torre y la del rey que va a la guerra. Ambas enseñanzas invitan a calcular lo que significa seguirlo. Porque nadie emprende un proyecto serio sin prever el costo. Del mismo modo, nadie puede pretender ser discípulo suyo sin estar dispuesto a asumir la totalidad de las exigencias del Evangelio. Y esto no quiere decir que el cristiano tenga que resolverlo todo desde sus fuerzas, sino que debe entrar con lucidez y responsabilidad en la entrega, reconociendo que seguir a Cristo es una decisión que marca toda la existencia. El peligro de la superficialidad. Muchos lo seguían movidos por curiosidad o entusiasmo. Pero Jesús no buscaba multitudes fáciles de convencer, sino discípulos auténticos que lo siguieran en la verdad. Y aquí se revela un peligro de la vida cristiana. Quedarse en la superficie. En un seguimiento que busca solo beneficios personales o emociones pasajeras. Pues este tipo de fe no resiste la prueba del tiempo ni la dureza de la cruz. En cambio, el Señor exige profundidad y madurez. Porque la verdadera fe es capaz de perseverar incluso en medio de la contradicción y el dolor. El llamado a una decisión definitiva. El pasaje de Lucas nos pone frente a la necesidad de decidir sin ambigüedades. Porque no se puede estar al mismo tiempo con Cristo y con el mundo cuando este último se opone a su mensaje. Y seguir a Jesús no es un asunto secundario ni un añadido en la vida, sino una elección que afecta todo lo que somos, lo que tenemos y lo que hacemos. Y quien decide seguirlo debe hacerlo con la conciencia de que no hay marcha atrás.
Porque la vida cristiana no admite medias fidelidades ni compromisos parciales. La cruz como identidad del discípulo. La cruz, que en tiempos de Jesús era símbolo de humillación y muerte, se convierte en la marca distintiva del discípulo. Pues cargar la cruz significa vivir en obediencia al Padre. Soportar persecuciones, injusticias y dificultades por amor al Evangelio. Y también implica morir al egoísmo, al orgullo y a la autosuficiencia para dejar que Cristo viva en nosotros. De modo que el discípulo no se gloríe en sus fuerzas, sino en la gracia que le permite llevar su cruz cada día y mantenerse fiel en el seguimiento de su Señor. El contraste entre multitudes y discípulos. El texto comienza diciendo que grandes multitudes seguían a Jesús. Sin embargo, el Maestro no se deja impresionar por los números ni busca el aplauso de la mayoría. Pues él sabe que lo esencial no está en la cantidad de seguidores, sino en la calidad del discipulado. Y es por eso que habla con tanta radicalidad. Porque prefiere pocos que lo sigan con sinceridad, antes que muchos que lo sigan con superficialidad. Y aquí se revela también una enseñanza para la Iglesia. No basta con llenar templos. Lo que Cristo desea es formar corazones decididos y fieles. El horizonte de la eternidad. Todo este discurso de Jesús tiene sentido cuando se contempla a la luz de la eternidad. Porque renunciar, cargar la cruz y anteponerlo a todo no son pérdidas definitivas, sino semillas de vida eterna. Y quien entrega todo por Cristo, recibe mucho más en plenitud. Ya que la vida verdadera no se mide en bienes acumulados ni en prestigio humano, sino en la comunión con Dios, que permanece para siempre. Y es en esa promesa donde encuentra fuerza el discípulo para no temer al sacrificio, sabiendo que lo que se pierde aquí se transforma en gloria en el reino de los cielos. El costo real de la fidelidad a Cristo. Seguir a Cristo implica un desprendimiento radical que va más allá de lo material y penetra en lo más profundo de nuestras emociones, relaciones y proyectos. Porque la fidelidad al Evangelio no se mide en palabras ni en intenciones superficiales, sino en la capacidad de poner a Jesús en el centro absoluto de nuestra vida, desplazando cualquier otro apego que pueda restar plenitud a su señorío. Y aunque pareciera duro el lenguaje que usa el Señor cuando habla de renunciar incluso a los lazos familiares más cercanos, lo que nos quiere transmitir es que el reino de Dios exige un corazón indiviso que no puede quedar dividido entre intereses temporales y la entrega total a su amor. Pues solo en ese amor encuentra el discípulo la libertad y la plenitud que tanto anhela. La radicalidad de la cruz. Cuando Jesús dice que quien no carga con su cruz y le sigue no puede ser su discípulo, está mostrando que la verdadera fe no se vive desde la comodidad, ni desde la ausencia de dificultades, sino desde la aceptación consciente de que el seguimiento de Cristo está marcado por la incomodidad del sacrificio, la contradicción del mundo y la negación de uno mismo. Porque la cruz no es un adorno ni un símbolo vacío, sino la realidad de una vida entregada que se desgasta por amor, que soporta la incomprensión y que transforma el dolor en fuente de esperanza, convirtiendo lo que parece pérdida en ganancia eterna. La exigencia de decidir con madurez. El Señor pone ejemplos claros cuando habla de un hombre que quiere construir una torre.
o de un rey que se dispone a enfrentar una guerra. Y con ello enseña que seguirle no es una decisión tomada a la ligera ni un entusiasmo pasajero, sino una opción madura y consciente que debe prever las consecuencias y estar dispuesta a asumirlas con valentía. Porque quien empieza el camino sin calcular lo que conlleva corre el riesgo de desistir en medio del esfuerzo y dejar inconclusa la obra, mostrando así que su fe era solo un impulso y no un compromiso real. Y Jesús no busca seguidores superficiales, sino discípulos dispuestos a darlo todo. La renuncia como camino de libertad. Renunciar a todo lo que se posee para seguir a Cristo no significa necesariamente desprenderse de los bienes materiales. De manera literal en todos los casos, sino aprender a vivir con un corazón libre que no queda atado ni esclavizado por lo que tiene. Porque la verdadera riqueza está en Dios, y no en la acumulación de cosas. Y cuando el discípulo aprende a vivir con esta libertad, descubre que puede usar lo que tiene como medio de servicio y de amor, sin caer en la tentación de absolutizar lo pasajero, ni de edificar su vida sobre cimientos que no permanecen. La seriedad del discipulado. El Evangelio nos recuerda que no basta con admirar a Jesús, ni con acercarse a Él en momentos de necesidad o emoción, sino que hay que dar un paso definitivo que transforme toda la existencia. Porque el discipulado no se negocia ni se acomoda a conveniencias personales. Y el que quiere seguir a Cristo debe estar dispuesto a ir más allá de lo superficial, a confrontar sus propias debilidades y a perseverar incluso cuando todo parece adverso. Ya que el Señor no llama a multitudes entusiastas sino a corazones que quieran ser transformados desde dentro y dar testimonio con coherencia. La paradoja de ganar perdiendo. El seguimiento de Cristo revela una lógica que contradice la manera de pensar del mundo. Porque se gana la vida perdiéndola. Y se encuentra la verdadera felicidad renunciando a seguridades humanas. Y esta paradoja solo se entiende desde la fe. Ya que quien pone a Dios en el centro descubre que todo lo que parecía esencial se relativiza frente al amor de Cristo. Y así la renuncia no se experimenta como privación sino como plenitud. Pues en cada desapego crece una mayor libertad interior y una mayor capacidad de amar con generosidad sin límites. La dimensión comunitaria del seguimiento. Aunque el Evangelio presenta exigencias personales, el discipulado no se vive de manera aislada sino dentro de una comunidad que camina unida. Porque cada renuncia y cada cruz se fortalecen en la comunión fraterna donde se comparte la carga y se anima la perseverancia. Y la Iglesia se convierte así en el espacio donde los discípulos se sostienen mutuamente, alimentan la fe y recuerdan constantemente que no están solos en la lucha, ya que el mismo Señor camina con ellos y hace fecundo su esfuerzo. La sabiduría de discernir prioridades. Jesús enseña que el discípulo debe ser sabio para elegir lo que realmente importa y no perder la vida en lo efímero. Porque la prioridad del reino exige discernir y ordenar todo en función de Dios. Y esa sabiduría consiste en reconocer que incluso lo más valioso a los ojos humanos se convierte en obstáculos y impide seguir a Cristo. De modo que el verdadero discípulo aprende
a ordenar su vida desde el amor, colocando cada cosa en su lugar, y evitando que los bienes, los afectos o los proyectos le roben el horizonte eterno. La perseverancia como signo de autenticidad. El discipulado no se mide en la rapidez del comienzo sino en la fidelidad de la perseverancia. Porque muchos pueden iniciar con entusiasmo, pero pocos permanecen firmes cuando llegan las pruebas. Y por eso Jesús insiste en calcular el costo, para que la fe no se convierta en una moda pasajera, sino en un camino sólido que se sostiene en la oración, en la gracia y en la confianza en Dios. Y la perseverancia se convierte en el signo más claro de que el discípulo ha entendido que su vida no le pertenece, sino que ha sido entregada al Señor, con una decisión irrevocable. La promesa de la plenitud eterna. Aunque el Evangelio exige renuncias y sacrificios, la recompensa que Cristo promete es infinitamente mayor que todo lo que se deja atrás. Porque quien pierde por él gana la vida verdadera que no tiene fin. Y esa plenitud eterna da sentido a cada sacrificio presente, sosteniendo al discípulo en medio de las pruebas, y animándole a mirar más allá de lo inmediato, sabiendo que su esfuerzo no es en vano, ya que en Cristo encuentra la victoria definitiva sobre la muerte, la verdadera libertad, y la felicidad que el mundo nunca podrá ofrecer. La radicalidad de la llamada de Cristo. Cuando Jesús invita a seguirle, no lo hace con palabras ligeras o con promesas de un camino fácil, sino con la claridad de que su seguimiento exige un desprendimiento total de lo que el mundo considera más valioso. Y es en este sentido que afirma que quien quiera ser su discípulo debe estar dispuesto a dejar padre, madre, hermanos, hijos, e incluso su propia vida. Porque el amor a él debe ser absoluto y superior a cualquier otro afecto humano. No como un rechazo al amor familiar, sino como una colocación de prioridades donde el reino y la entrega a Dios están por encima de todo vínculo terreno. De modo que el corazón del discípulo esté libre y orientado en primer lugar hacia la voluntad divina. La cruz como condición del discipulado. Jesús no esconde la dureza de la misión y por eso dice claramente que quien no cargue con su cruz y le siga, no puede ser su discípulo. Mostrando así que el seguimiento cristiano no es un simple acompañar, sino identificarse con él en su camino de entrega, sacrificio y amor hasta las últimas consecuencias. Donde la cruz simboliza la renuncia a la comodidad, al egoísmo, a la búsqueda de intereses propios y a la huida del dolor. Invitando a asumir las pruebas, persecuciones y renuncias que vendrán por causa de su nombre. Sabiendo que en esa misma cruz se encuentra la verdadera victoria, la sabiduría de contar el costo. El Señor, con ejemplos muy claros, habla del hombre que quiere construir una torre. Y primero calcula si tiene lo suficiente para terminarla. Y del rey que antes de entrar en batalla, considera si puede vencer al enemigo con sus tropas. Para mostrar que el seguimiento de Cristo requiere una decisión consciente, no movida por emociones pasajeras, sino por una elección madura y perseverante, en la que el discípulo entienda que debe estar dispuesto a perderlo todo por él. Porque la fe auténtica no se sostiene con impulsos superficiales,
sino con la firmeza de un corazón que sabe a qué se compromete. La renuncia como fundamento del seguimiento. Jesús concluye con una frase contundente. Nadie que no renuncie a todos sus bienes puede ser su discípulo. Y con esto nos recuerda que la adhesión al Evangelio no puede convivir con un apego excesivo a lo material, ya que los bienes, si no se subordinan a Dios, se convierten en cadenas que esclavizan y cierran el alma a la gracia. Por eso la renuncia no es necesariamente dejar de tener cosas, sino aprender a vivir sin que esas cosas gobiernen el corazón, reconociendo que todo lo poseído debe estar al servicio de Dios y del prójimo, y no de la propia seguridad o vanidad. El contraste entre la multitud y los discípulos. En el relato se nos dice que grandes multitudes acompañaban a Jesús. Pero él se detiene a aclarar lo que significa seguirlo, revelando que no todos los que le siguen son realmente discípulos, porque muchos lo buscan por interés, por curiosidad o por beneficios inmediatos, mientras que el verdadero discípulo es aquel que acepta sus condiciones radicales. Y esto nos invita a examinar nuestra fe, preguntándonos si seguimos a Cristo por conveniencia o porque realmente lo hemos reconocido como Señor. Y hemos decidido ponerlo en el centro de toda nuestra vida. La fidelidad frente a las pruebas. Quien decide seguir a Cristo debe estar preparado para la oposición del mundo, porque sus valores no son compatibles con los criterios de poder, éxito y placer que dominan la sociedad. Y por eso cargar la cruz significa también soportar incomprensiones, críticas, burlas o incluso persecuciones. Pero al mismo tiempo es una invitación a permanecer fieles, porque esa fidelidad es la que da testimonio verdadero y fecundo del Evangelio, mostrando al mundo que el amor a Jesús es más fuerte que cualquier dificultad o sufrimiento. El discipulado como libertad interior. Seguir a Cristo en los términos que Él propone no es perder la vida, sino encontrar la verdadera libertad. Porque cuando se sueltan los apegos, los afectos desordenados y la dependencia de los bienes materiales, el alma queda abierta para recibir el gozo que solo Dios puede dar. Y esta libertad interior es la que permite vivir con alegría aún en medio de las pruebas. Porque ya no se depende de lo que se tiene o de lo que falta, sino de la certeza de que el amor de Cristo es suficiente para sostener y dar sentido a la existencia. El reino como prioridad suprema. Jesús nos invita a reconocer que el reino de Dios no puede ocupar un segundo lugar en nuestra vida, porque seguirlo significa orientar todas nuestras decisiones y proyectos a la luz de su Evangelio, haciendo de la fe el criterio último y definitivo que guía nuestro actuar. Y esto requiere valentía para elegir a Dios por encima de la comodidad, para anteponer la obediencia a Cristo a los intereses egoístas, y para vivir con coherencia incluso cuando esto signifique ir contra la corriente de la mentalidad dominante. La alegría de la entrega total. Aunque las exigencias de Jesús puedan parecer duras, en realidad son el camino a la plenitud. Porque la renuncia y la cruz no conducen a la tristeza sino a una alegría más grande, ya que el discípulo que se entrega totalmente descubre la paz de saberse unido al Señor y experimenta la gracia de una vida fecunda, que da fruto para la eternidad. Y este gozo supera cualquier sacrificio,
Porque lo que se pierde en este mundo se convierte en ganancia en el corazón de Dios, donde la verdadera recompensa es vivir en comunión con Él. El precio y la plenitud del discipulado. El Evangelio de Lucas nos ha colocado frente a una de las enseñanzas más exigentes y, al mismo tiempo, más luminosas de Jesús. Porque en sus palabras se nos revela que seguirlo no es un simple añadido a la vida, ni una práctica religiosa superficial, sino una opción radical que transforma el corazón y orienta toda la existencia. Jesús no engaña a la multitud que lo sigue. No les ofrece una promesa fácil ni un camino sin renuncias. Al contrario, con claridad y con firmeza muestra que el discipulado exige renunciar a todo lo que pueda convertirse en obstáculo, incluso a los lazos más íntimos y a la posesión de los bienes. No porque la familia o las riquezas sean malas en sí mismas, sino porque pueden usurpar el lugar que solo le corresponde a Dios. Así, Jesús plantea un discipulado en el que el amor hacia Él se convierte en la fuente que da sentido a todas las demás relaciones. Un amor absoluto que ordena, purifica y eleva cada afecto humano. El mensaje central de este pasaje es que el seguimiento auténtico de Cristo es un acto de libertad consciente y madura que implica cargar con la cruz de cada día, asumiendo las dificultades, el rechazo o la incomprensión que puedan surgir, pero también confiando en la fuerza de la gracia que sostiene al discípulo en medio de sus pruebas. Las imágenes que utiliza Jesús. La de calcular los costos antes de construir una torre o la de un rey que evalúa su capacidad antes de enfrentar la guerra. Nos invitan a una actitud de seriedad y discernimiento. Porque no se trata de entusiasmos pasajeros ni de decisiones tomadas con ligereza, sino de un compromiso que pide constancia y fidelidad hasta el final. La renuncia a todo lo que poseemos no debe entenderse como una anulación de la persona, o como un desprecio del mundo, sino como la libertad interior, que nace cuando dejamos de estar atados por las cosas y las ponemos en su justo lugar, utilizándolas como medios para el bien y no como fines que nos esclavizan. En este sentido, el discípulo no es alguien que pierde, sino alguien que gana. Porque al desprenderse de lo que es transitorio, abre espacio en su corazón para recibir la plenitud de la vida en Cristo. La paradoja del Evangelio es que quien renuncia a todo lo posee todo en Jesús, porque encuentra en él la verdadera seguridad, la paz y la alegría que ningún bien terreno puede garantizar. De este modo, Lucas es un llamado a la autenticidad, a vivir una fe que no se conforma con lo mínimo, ni se deja arrastrar por la mediocridad, sino que se atreve a darlo todo. Jesús no quiere multitudes que lo sigan por interés, curiosidad o conveniencia, sino discípulos que lo reconozcan como el Señor absoluto de sus vidas, dispuestos a configurar su existencia según su ejemplo. El verdadero discípulo no pone condiciones, ni se reserva parcelas de autonomía frente al Maestro, sino que entrega todo su ser con confianza y amor. Esta enseñanza nos desafía hoy, en un mundo que muchas veces nos invita a la comodidad, al individualismo y a la acumulación de bienes. Porque seguir a Cristo significa remar contra la corriente, tomar decisiones que no siempre serán comprendidas,
y asumir sacrificios que parecerán absurdos a la lógica del mundo. Sin embargo, es en esa radicalidad donde se revela la belleza del Evangelio, porque es allí donde el amor se purifica. Se hace auténtico y fecundo. Jesús, al pedirnos renunciar a todo, no quiere vaciarnos de sentido, sino liberarnos de lo que nos impide vivir plenamente. El discipulado no es una pérdida, sino una ganancia infinita. Porque en la medida en que nos desapegamos de lo perecedero, recibimos la vida eterna como don. Seguir a Cristo con todas sus exigencias es la mayor aventura de amor. Porque no nos ata al dolor de la cruz sin más, sino que nos conduce a la gloria de la resurrección. Por tanto, este pasaje nos invita a examinar nuestra vida y a preguntarnos con sinceridad dónde están nuestras seguridades. ¿Cuáles son los apegos que nos atan? ¿Y qué lugar ocupa Cristo en nuestro corazón? No se trata de vivir con miedo o de sentir que nunca seremos capaces de ser discípulos, sino de dejarnos transformar por la gracia, de pedir la fortaleza para perseverar, y de recordar que, aunque el camino sea exigente, no lo recorremos solos. El verdadero seguimiento se apoya en la certeza de que Cristo es fiel y nunca abandona a quienes lo entregan todo. La radicalidad del discipulado no se sostiene en nuestras fuerzas, sino en el amor de Dios, que se derrama en nuestra fragilidad. Por eso, aunque la renuncia sea difícil y la cruz pesada, la esperanza permanece. Porque el mismo Señor que nos llama nos acompaña en cada paso. Finalmente, la conclusión más clara que podemos sacar de este texto es que ser discípulo de Jesús implica vivir en una dinámica de amor total, de confianza plena y de entrega sin reservas. La radicalidad no es un peso que destruye, sino una condición que libera. Porque cuando Cristo ocupa el centro de la vida, todo lo demás encuentra su lugar. Esta es la victoria del discipulado. Descubrir que al dejarlo todo por Jesús, lo recibimos todo en Él. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones.